Sean bienvenidos, doctores y compañeros, a este video explicativo correspondiente al tema número 36 con el nombre de respuesta inmune a las infecciones micóticas, la cual va a ser evaluado por la doctora Lilian López Leiva, lo cual mi nombre es Eduardo Jesús Coreas, y con mis compañeros, ¿verdad? Coreas Ramos, Carmen Leticia y Cruz de la O, Marlon Vladimir, impartiremos este video explicativo al tema correspondiente. Comencemos. Tenemos, ¿verdad?, las generalidades. Como generalidades podemos explicar primero, ¿verdad?, decir qué es una infección micótica. Una infección micótica, en pocas palabras, ¿verdad?, va a llegar a ser aquella toda que está dada por un agente patógeno o oportunista de origen de un hongo o levadura, la cual, ¿verdad?, se encuentra en nuestro medio muy comúnmente, tanto en el suelo, en bosques, ¿verdad?, en pisos, paredes, independientemente, en muchos lugares, ¿verdad?, tanto en el aire como esporas, ¿verdad?, y también en contacto vamos a llegar a tener contacto con ella, ¿verdad?, tocar. Muy bien, vamos a ver también, ¿verdad?, de que no todas estas infecciones micóticas van a poder generar daño a las personas, no van a poder generar enfermedades, y otras de que sí, son bastante peligrosas, y otras de que no van a pasar solamente de tal vez una alergia. Vamos a empezar, ¿verdad?, de que la respuesta inmune ante cualquier infección micótica va a llegar a ser diferente y va a depender según el tipo de hongo o agente micótico que lo va a llegar a hacer daño al organismo, el cual quiera atacar el organismo, ¿verdad? Existen pocos y solo algunos capaces de poder introducir lo que son enfermedades a las personas inmunocompetentes. Inmunocompetentes quiere decir que es personas sanas. Sin embargo, también algunos que son capaces de poder generar enfermedades en las personas inmunocomprometidas o las inmunodeficientes, que son las personas enfermas, ¿verdad? Cualquier otra síndrome, cualquier otra causa, ¿verdad?, enfermedad o que haya razón, estas personas van a tener lo que sería un sistema inmune deficiente, lo cual puede ser tal vez de que no le puede hacer frente tal vez a una simple gripe común, más no se diga, ¿verdad?, una infección de cualquier agente patógeno de origen micótico que no le puede hacer el organismo. Vamos a ver, ¿verdad?, de que existen se pueden llegar a clasificar como dos formas de agente micótico que puede llegar a hacer daño. Todos aquellos que van a llegar a generar una enfermedad en un individuo inmunodeficiente se le conoce como un hongo oportunista, y todo aquel, o por caso contrario, ¿verdad?, que va a llegar a generar una enfermedad en una persona sana, en una persona inmunocompetente, se le considera un hongo patógeno. Muy bien, vamos a explicar por qué, ¿verdad?, se le considera un hongo oportunista. Todo aquel agente patógeno oportunista se va a llegar a definir como el que se aprovecha de las condiciones en las cuales se encuentra su huésped. Ya, entonces nos referimos tal vez a un hongo el cual va a aprovechar el déficit o va a llegar a aprovechar la baja respuesta inmune que va a tener un organismo frente a su infección. Se le considera un agente oportunista, ya que se aprovecha de la mala respuesta inmune, del déficit de respuesta inmune, ¿verdad?, o de la incapacidad de poder hacerle frente al organismo a mismo. Más sin embargo, ¿verdad?, si este agente patógeno genera una enfermedad, molestias, ¿verdad?, o se puede llegar a generar diversas formas de manifestación en el organismo de una persona sana, se le considera un agente patógeno, un hongo patógeno. Un agente patógeno va a llegar a ser aquel, ¿verdad?, que va a llegar a generar enfermedades. Bien, tenemos, desde su nacimiento, el ser humano está expuesto a constantes hongos. No obstante, en condiciones normales, son pocas las infecciones micóticas que lo pueden llegar a afectar, lo cual pone en evidencia que la respuesta inmune natural contra estos microorganismos es adecuada. Muy bien, ya sabemos, ¿verdad?, de que desde el momento que nace un niño, desde que la mamá lo da a luz, ¿verdad?, y nace un niño, está expuesto a millones de microorganismos, ¿verdad?, en el hospital, en su hogar, desde que lo llevan
en el transcurso, ¿verdad?, del trayecto que lo llevan desde el hospital, lo llevan en carro, lo llevan en ambulancia, en bus hacia la casa. Este niño está expuesto a muchos microorganismos que pueden ser patógenos a este mismo, incluidos aquí los hongos, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad?, se dice de que el ser humano es capaz de poder contrarrestar y darle lucha por medio de su sistema inmune a todos estos hongos, todos estos agentes micóticos que pueden llegar a generar alguna infección. Aquí podemos ver de verdad claramente lo que sería aquí podemos ver ¿verdad?, lo que sería la representación de los individuos. Tenemos lo que sería aquí un paciente, un individuo inmunocompetente, quiere decirse sano, y lo que sería también un individuo enfermo, es un inmunodeficiente. Esta persona, ¿verdad?, imaginemos que tal vez tiene un síndrome de inmunodeficiencia, la cual va a llegar a generar un déficit en la respuesta inmune, un déficit en sus células de defensa, un déficit en las barreras de defensa, en la respuesta inmune primaria y secundaria, la cual generaría algo súper bueno, ¿verdad?, para lo que sería el agente micótico, y malo para el mismo, ¿verdad? Entonces estas personas son propensas a poder generar o poder tener una infección grave de lo que sería de un agente micótico oportunista. Aquí podemos ver también una imagen de lo que sería una lesión eritomatosa escamosa en el antebrazo causado por cromomicosis. Aquí podemos observar, ¿verdad?, de que cómo se puede llegar a generar también una respuesta inmune ante una infección. Aquí podemos observar de que es generado el sistema inmune una respuesta ante esta infección. Podemos ver también de que aquí va a generar lo que sería una escamación, un enrojecimiento. Todo esto es dado por el sistema inmune. Esto también puede ser la imagen, ¿verdad?, de una persona inmunodeficiente, la cual se ve que tiene un grado bastante avanzado de esta infección. Bien, otra cosa que también podemos decir, ¿verdad?, con respecto a las generalidades, es que muchas veces las personas somos expuestas a estos mismos microorganismos, pero al ser expuestos no quiere decirte que no siempre vamos a estar propensos a infectarnos. No, también hay que tomar las medidas adecuadas, ¿verdad?, de higiene, para no poder estar en contacto con estas cosas, con estos agentes infecciosos. Tenemos ahora la epidemiología. Bien, con respecto a la epidemiología podemos decir, ¿verdad?, de que vamos a centrarnos en los Estados Unidos. ¿Pero por qué en los Estados Unidos? Pues los Estados Unidos es uno de los países que tiene uno de los mayores registros de enfermedades, infecciones, ¿verdad?, en su población. Quiere decirse de que esto se debe a un buen funcionamiento del sistema de salud, lo cual lleva un registro detallado, ¿verdad?, de todas las enfermedades, infecciones, ¿verdad?, por muy pequeñas que sean, lleva su registro y se puede llegar a generar lo que sean datos para su posterior investigación. Leemos de que en las últimas tres décadas la incidencia de aspergillosis invasiva, de criptococcus y de cándidas se ha incrementado en un 200 o un 400% en este país, y que también se dice de que la mortalidad por micosis oportunistas llega a un 50%, y en el caso de la aspergillosis se acerca un porcentaje de mortalidad del 90%. Aquí podemos ver claramente, ¿verdad?, de que existe también mortalidad en estos mismos. Existe, ¿verdad?, algunas situaciones en las cuales puede llegar a generar un daño bastante grave, inclusive hasta la muerte, ¿verdad? Todas aquellas infecciones, ¿verdad?, por agentes micóticos respiratorios, que son podrían ser los más graves. Y tenemos, ¿verdad?, lo que sería una gráfica, ¿verdad?, de la incidencia anual estimada de las principales micosis invasoras. Esto está representado en países europeos, ¿verdad?, porque además de Estados Unidos es otro de los países que tienen unos sistemas de salud bastante buenos, bastante eficientes, y tienen lo que son registros. Vamos a centrarnos, ¿verdad?, en lo que sería en España. España está representada en todos estos agentes infecciosos. Tenemos la candidiasis, tenemos la aspergillosis y la neumocitosis. Vamos a centrarnos en España.
España, ¿verdad?, está representada por esta barra, en esta gráfica de barras, en la barra celeste. Podemos ver de que está representada por cada 100.000 habitantes. Muy bien, con respecto a la candidiasis, en España hasta el año 2018 se ha tenido una incidencia, un registro de 800.000 casos por candidiasis, infecciones micóticas por candidiasis. Seguido también tenemos por aspergilosis, tenemos de que está representado, ¿verdad?, en la gráfica de barras por poco menos de 300.000 casos de aspergillosis. Y también, siempre siguiendo con España, tenemos, ¿verdad?, de que presenta un poco más, tal vez diciendo unos 350.000 casos de neumocistosis en este país. Bien, algo muy importante a aclarar, ¿verdad?, de la neumocistosis es de que la neumocistosis es una infección micótica que muchas veces está relacionada o viene acompañada con lo que se le conoce como el síndrome de inmunodeficiencia humana o VIH-Sida. Esta, ¿verdad?, va a llegar a ser acompañada, una infección por neumocitosis pulmonar va a llegar a ser acompañada por el síndrome de VIH-Sida. Esto es algo bastante importante también que aclarar. Debido, ¿verdad?, los últimos brotes en los años 2000, la pandemia que existió del síndrome de inmunodeficiencia humana por VIH-Sida, el sistema inmune de las personas, ¿verdad?, se ha visto bastante comprometido por esta misma razón, debido a que este VIH compromete lo que sería el sistema inmune de las personas, permitiendo así un pobre, ¿verdad?, o un trabajo bastante deficiente de lo que es el sistema inmune para poder hacerle frente a cualquier otra infección que pueda hacerle daño. Podemos ver aquí, ¿verdad?, el caso que está acompañado de la neumocistosis con la inmunodeficiencia humana. Podemos ver de que se acompaña de esta. O sea, podemos ver de que facilita el trabajo a la neumocistosis para poder hacerle daño al cuerpo humano. También otra cosa bastante importante que aclarar, ¿verdad?, es que en Colombia se dice también, ¿verdad?, de los pocos países que tiene bastante también el registro, es que, bueno, no se tiene muchos registros, sino que también se notifica, debido a que en estos países latinoamericanos no se toman tal vez con mucha importancia estas infecciones, ¿verdad? Pero sí se tienen unos cuantos datos, como por ejemplo podemos ver, ¿verdad?, de que hasta el año 2010 se pudo haber representado lo que son 7.8 casos, ¿verdad?, en la población colombiana de neumocitosis. También podemos tener también lo que sería 6.2 de criptococosis, un 5.3 de histoplasmosis, ¿verdad? Y estos son tal vez los pocos casos que pueden haber sido registrados en este mismo, ¿verdad? También podemos ver, ¿verdad?, de que la epidemiología, la respuesta inmune es bastante, la respuesta inmune innata es bastante importante para poder contrarrestar esto. Bien, tenemos ahora la inmunopatología. Para comenzar, para seguir, ¿verdad?, tenemos que explicar, ¿verdad?, o dar una idea de qué es la inmunopatología. Muy bien, la inmunopatología se va a definir, en pocas palabras, como la capacidad que tiene el organismo de poder defenderse ante alguna infección o agente patógeno, y va a llegar a generar una respuesta inmune, como lo que puede llegar a ser hipersensibilidad, puede ser aplaxia y puede ser inflamación. Bien, pero esta misma respuesta inmune que tiene el organismo para poder tratar esta infección también puede tener un efecto nocivo sobre el mismo organismo. O sea, no solamente está haciendo daño lo que sería la infección en el organismo, sino también el mismo cuerpo puede hacerse daño al mismo al tratar de defendernos ante esta infección, como en el caso de la inflamación, que más adelante estamos hablando de eso, ¿verdad?, de que muchas veces puede llegar a salirse de control una respuesta inflamatoria y causarnos más complicaciones, ¿verdad? Muy bien, siguiendo, tenemos aquí de que por vía aérea es una de las principales vías, ¿verdad?, de ingreso de agentes micóticos
patógenos o oportunistas hacia el organismo. Tenemos de que por vía aérea ingresan al organismo los agentes responsables de la histoplasmosis, plastomicosis, coccidiomicosis, paracoccidiomicosis, los cuales generan infecciones pulmonares, ¿verdad? Aquí podemos ver en esta imagen que está representada como el sistema respiratorio, ¿verdad? Podemos ver aquí cómo van a estar entrando los agentes patógenos, digamos, algunas esporas, ¿verdad? De hongos, levaduras, ¿verdad? Que van a afectarnos aquí y van a entrar al organismo por medio de lo que sería la respiración, por el aire que nos rodea en nuestro medio. Seguido también tenemos, ¿verdad?, que otra forma bastante común de una infección micótica va a llegar a ser aquella que se da por medio de una herida o un trauma en la piel, debido a que estos pueden, a través de esto, ¿verdad?, pueden llegar a entrar ciertos agentes como los causantes de la esporotricosis, de la cromoblastomicosis y los mixitomas, ¿verdad? Aquí podemos ver en esta imagen representativa, podemos ver de que existe una lesión cutánea que ha sido infectada por esporotricosis. Muy bien. Podemos ver, ¿verdad?, de que tal vez esta persona se generó tal vez un raspón, ¿verdad? Tuvo tal vez una pequeña herida en lo que sería en el dedo, pero las situaciones, el ambiente donde estuvo, ¿verdad? O tal vez falta de higiene o la falta de cuidados provocó una manera bastante fácil para que pudiera generarse una infección micótica. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo está un proceso de enrojecimiento. Falta poco para que genere tal vez la escamación, un proceso descamatorio, una inflamación, la cual podemos ver aquí de que aquí ya ha sido infectado por este agente micótico por medio de una lesión cutánea. Bueno, ahora vamos a hablar con respecto a lo que ya sería leyendo lo que es el tema, ¿verdad? Muy bien, tenemos las respuestas inmunes. La respuesta inmune se clasifica mayormente como se tienen dos tipos de inmunidad que son las más conocidas. Tenemos la respuesta inmune innata y la adaptativa, ¿verdad? Muy bien, la respuesta inmune innata va a ser aquella con la que nosotros ya nacemos, con la que venimos de este mundo, ¿verdad? Después de haber sido dados a luz, venimos y generamos lo que sería nuestro propio mecanismo, ¿verdad?, de defensa ante cualquier agente patógeno. En este caso, un agente patógeno micótico, oportunista o patógeno micótico. Entonces, estos mismos, ¿verdad?, glóbulos blancos, macrófagos, eosinófilos, ¿verdad?, plaquetas, van a formar parte del sistema inmune innato, lo cual nos ayuda bastante, ¿verdad? El sistema inmune natural que nos ayuda bastante ante una respuesta infecciosa a un agente micótico. Podemos ver, ¿verdad?, de que la respuesta inmune innata es esencial en los mecanismos de barrera que puede tener este mismo, como la piel y los diferentes tipos de mucosas. Tenemos la mucosa respiratoria, la oral, la digestiva, inclusive también en el área genitourinaria, que también existen infecciones micóticas que afectan este área genital. Y también y estos van a separar, ¿verdad?, los tejidos del medio ambiente externo. Bien, como ya dijimos, ¿verdad?, una de las principales barreras que van a existir dentro del sistema inmune contra un agente patógeno del exterior es la piel. La piel forma parte de la barrera primaria dentro de la defensa del sistema inmune. ¿Por qué? Muy bien, tenemos la piel, ¿verdad?, de que está formada por varias capas, las cuales están la dermis, la epidermis, ¿verdad?, las cuales, ¿verdad?, impiden el ingreso de cualquier agente patógeno o microorganismo que se encuentre en la piel o exterior a ella, en el medio. Aquí podemos leer que dice la piel, que dentro de los procesos de inflamación cutáneos van a llegar a activar una proliferación de células y van a acelerar también la descamación de la piel, y lo que va a constituir un mecanismo de barrido mecánico contra las infecciones por hongos. Muy bien, como estamos hablando aquí, ¿verdad?, como podemos ver aquí en esta pequeña imagen, podemos ver aquí la representación, ¿verdad?, de la inmunidad innata. Aquí se puede ver, ¿verdad?, la barrera principal de defensa, que es la piel.
Seguido también, ¿verdad? Muy importante, las mucosas. Las mucosas nos dice que estas van a tener células y van a estar compuestas por lisosomas, lactoferrina, calprotectina, peroxidasa, que estas pueden llegar a bloquear, ¿verdad?, el acceso a los hongos a los nutrientes del organismo y van a alterar así también su metabolismo, lo que va a permitir la eliminación de estos mismos. Bien, podemos ver aquí en esta imagen, bastante bonita, bastante explicada, ¿verdad?, detallada, de qué es lo que sucede cuando se da una lesión en la piel. Bien, pues sabemos, ¿verdad?, de que la piel forma parte de la primera barrera de defensa en el organismo. Podemos ver aquí lo que serían las capas de la piel, la dermis, la epidermis, ¿verdad? Aquí se puede observar lo que sería una lesión. Esta lesión, digamos una herida cortopunzante, o cualquiera, ¿verdad?, una herida, una pequeña herida, pequeña que sea, genera la entrada facilitada a cualquier agente patógeno, en este caso, digamos, un agente micótico que puede llegar a entrar al organismo. Aquí ya, ya pasó la primera línea de defensa. Ahora lo que toca o lo que corresponde hacer, o quienes tienen que efectuar su respuesta inmune, van a ser los macrófagos, los basófilos, ¿verdad?, las células dendríticas, las plaquetas, los neutrófilos. Estos van a llegar a actuar para poder defender nuestro organismo. Entonces, vamos a hablar también lo que sería también cada una de las componentes que tienen dentro de las células, ¿verdad?, dentro de las mucosas. Dentro de ellas, ¿verdad?, podemos tener lo que sería lo que son los lisosomas, ¿verdad? Dentro de los lisosomas vamos a ver de que estos van a ir a tener lo que es la capacidad de poder eliminar o también eliminar o inhibir el crecimiento de algunas especies micóticas, como puede ser la candida, los citoplasmas, la histoplasmosis, aspergillosis, la paracoccidioides, ¿verdad? Estas, ¿verdad?, van a ser eliminadas o inhibidas por medio de las propiedades hidrolíticas que tienen los lisosomas, alterando así también la pared y la membrana celular que tiene este hongo. Muy bien, la lactoferrina lo que va a llegar a hacer es limitar el acceso de hierro en el organismo. Luego también tenemos la calprotectina, ¿verdad?, la cual dice que va a permitir la unión de zinc. Luego tenemos también lo que sería la riboflavina, lo cual nos dice que va a llegar a generar, se produce a nivel de la mucosa, lo cual genera lo que es una activación de las poblaciones, ¿verdad?, de las mucosas asociadas variantes en inglés, ¿verdad?, y lo que va a también generar una diferenciación de las natural killer. Muy bien, y esto va a llegar a generar también la maduración de las células dendríticas y va a generar activación también de las natural killers. Bien, también podemos tener lo que serían los resistentes. Las resistentes, ¿verdad?, van a formar parte, ¿verdad?, o van a llegar a destruir lo que son las Aspergillus, las Candias, los Rhizus, ¿verdad?, debido a que estos van a formar una primera línea de defensa contra las Aspergillus a nivel pulmonar, lo cual también van a generar, ¿verdad?, una respuesta ante los agentes micóticos dimorfos, como puede ser la Histoplasma capsulatum, puede ser también lo que sería la Coccidioides imitis, ¿verdad?, o inclusive también lo que sería la Pneumocystis brasileensis. Bien, y estos van a ser activados, ¿verdad?, por lo que serían los linfocitos T, los cuales van a eliminar los hongos. Y también podemos hablar de la natural killer. Las natural killers pues van a ser aquellas que pueden llegar a eliminar lo que serían hongos, como puede ser los Cryptococcus neoformas, los Cryptococcus ignitis, ¿verdad? Puede generar también lo que son citoquinas, ¿verdad? Pueden llegar a activar también los MOS, facilitando así una función antimicótica. Bien, y las células dendríticas, pues estas pueden tener su rol fagocitando así lo que sería la Cryptococcus neoformas, ¿verdad?, la Histoplasma capsulatum,
la macelia furfur, y pueden llegar a migrar también, ¿verdad?, hacia los ganglios linfáticos y poder establecer contacto con los linfocitos T. Muy bien. Siguiendo con lo demás, vamos a hablar sobre lo que serían el reconocimiento. El reconocimiento. Vamos a ver de que los hongos, ¿verdad?, son reconocidos principalmente por el sistema inmune a través de la interacción PAM-PR, ¿verdad?, lo cual va a significar una interacción entre lo que son los patrones moleculares de los patógenos y los receptores que van a reconocer tus patógenos, ¿verdad? Es aquí donde vamos a ver de que los receptores de patógenos, ¿verdad?, se van a llegar a reconocer en los componentes de los hongos, los cuales están descritos, ¿verdad?, y que están presentes, ¿verdad?, en lo que serían la CD5, en la célula CD14, CD36, ¿verdad?, en la lectina 1, 2, 3, en la que serían también en la flicolina 2, también en la galectina 3 y entre otras células, ¿verdad? Lo cual vamos a ver de que los principales derivados de lo que serían de los patrones moleculares de los patógenos, vamos a tener lo que sería la beta-glucán, vamos a tener también lo que sería la fosfolipopNAM, vamos a tener también lo que sería la quitina, vamos a tener ácidos nucleicos, ¿verdad?, como el DNR, el RNA y el DNA, vamos a tener también lo que sería la N-acetilglucosamina, vamos a tener también lo que sería la ciclofinina A. También podemos identificar, ¿verdad?, de que el reconocimiento de los agentes patógenos, hongos micóticos patógenos, van a poder permitir el inicio de una respuesta inmune. En la mayoría de los casos es muy eficiente, lo cual nos dice de que ayuda a controlar lo que sería un adecuado control del hongo. Y también tenemos, ¿verdad?, que existen diversas poblaciones de otras células, como pueden ser las células epiteliales, los macrófagos, las plaquetas, las natural killer, que actúan dentro de este mismo sistema de reconocimiento. Muy bien. Seguido con eso tenemos lo que es la inflamación. La inflamación, anteriormente estamos hablando, ¿verdad?, de que también puede llegar a ser un agente, puede ser una reacción nociva para el organismo, ya que muchas veces, ¿verdad?, esta va a llegar a generar una complicación para el mismo. Vamos a ver de que este mecanismo es esencial el papel de los receptores de la lectina tipo C para el reconocimiento de los patrones, ¿verdad?, lo cual va a llegar a permitir lo que sería una activación de las enzimas de citoplasma, lo cual va a llegar a producir la conducción de las citoquinas proinflamatorias, ¿verdad?, como puede ser la interleucina 1, interleucina 1 beta, para poder iniciar las respuestas antifúngicas. Muy bien. También, ¿verdad?, algo muy importante que dimos anteriormente, que este mismo proceso de inflamación puede llegar a ser impedir muchas veces también lo que sería, ¿verdad?, la batalla que puede tener el sistema inmune contra el agente micótico, que puede llegar a generar lo que serían complicaciones más adelante, ¿verdad? Vamos a también aclarar, ¿verdad?, de que una enfermedad donde pueden ocurrir estados de respuesta exageradas van a generar un deterioro bastante significativo en el tejido afectado, por ejemplo, como en el caso de lo que serían las descamaciones, inflamaciones, ¿verdad? Tenemos que también existen algunas infecciones micóticas que van a tener una inflamación, ¿verdad?, una respuesta inmune bastante agresiva para poder tratar, ¿verdad?, lo que sería esta infección. A su vez también tenemos, ¿verdad?, de que van a llegar a generar una alteración en el tejido, pueden generar también lo que son granulomas, pueden generar también fibrosis, y muchas veces, ¿verdad?, este proceso va a llegar a ser responsable por medio de lo que sería la patogénesis de alguna micosis. Siguiendo ahora con la inmunidad adquirida. Muy bien, con respecto a la inmunidad adquirida, ¿verdad?, hablamos anteriormente de que es la con la cual la obtenemos con el paso del tiempo, cuando somos sometidos a algunas vacunas, ¿verdad?, o cualquier otro medicamento. Dice aquí, ¿verdad?, de que es muy controversial la contribución relativa de las respuestas inmunes celular y humoral
en el control de la infección de los hongos, ¿verdad? Anteriormente estuvimos diciendo, ¿verdad?, de que la respuesta del sistema inmune más efectivo para tratar una infección micótica va a llegar a ser innata, o lo que se puede conocer tal vez como la respuesta inmune natural, la cual el humano ha venido desarrollando durante mucho tiempo, ¿verdad?, para poder defenderse por sí mismo, ¿verdad?, sin la necesidad de medicinas u otros agentes que los puedan ayudar. Con respecto a la inmunidad humoral, pues nosotros sabemos, ¿verdad?, de que la inmunidad humoral, o quienes forman parte del sistema inmune humoral, van a ser aquellas todas las células que se encuentran, ¿verdad?, en el torrente sanguíneo, que se andan desplazando, ¿verdad?, a través de todo lo que sería el recorrido circulatorio, y que muchas veces, ¿verdad?, no van a llegar a hacer frente directamente al lugar donde se encuentra la infección, sino que ellas pueden pasar de largo y luego pueden volver a pasar sobre el sitio afectado, y esta vez sí vamos a poder ayudar o contribuir, ¿verdad?, para poder hacerle frente a la infección micótica. A pesar de lo anterior, en la última década ha habido reportes de la presencia de cierto tipo de anticuerpos, ¿verdad?, que tienen una función protectora, que tienen la capacidad de inhibir adherencia a los hongos, pueden también neutralizar toxinas, y a su vez también, ¿verdad?, pueden servir y favorecer a la fagocitosis y participar como mediadores en el proceso de citotoxicidad. Bien, eso con respecto a lo que sería la inmunidad humoral. Con respecto a lo que sería la inmunidad celular, ¿verdad?, sí puede tener un papel bastante, puede ayudar bastante, tiene bastante que contribuir, ya que la inmunidad humoral, ¿verdad?, las células que trabajan con la inmunidad humoral son las que se encuentran dentro de lo que sería en los tejidos. Eso puede llegar a encontrar, ¿verdad?, justo en el lugar de la lesión, justo en el lugar donde se pudo llegar a generar la infección. Podemos leer aquí de que está claro el papel fundamental que juegan los linfocitos T CD4+ en el control de la micosis, ¿verdad? Se demuestra de manera fehaciente, ¿verdad?, de que los pacientes con SIDA son muy susceptibles a desarrollar micosis, como pueden llegar a ser la neumocitosis, candidiasis, hitoplasmosis, litococosis, ¿verdad? La neumomicosis, anteriormente estuvimos hablando de que va a ser una infección micótica, de que va a estar comúnmente va a estar acompañada por lo que sería del síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, el VIH-Sida, ¿verdad? Bien, podemos ver también, ¿verdad?, de que participan también en este tipo de subpoblaciones, las respuestas inmunes, los linfocitos CD8, las nuevas subpoblaciones de los linfocitos, ¿verdad?, principalmente lo que serían los linfocitos Helper 17, que están directamente relacionados con el proceso inflamatorio, ¿verdad? Bien, estos ayudan bastante, ¿verdad?, y son más eficientes porque debido a que estos se encuentran dentro de los tejidos y puede llegar a encontrarse dentro del tejido, tejido que puede llegar a ser dañado, o que tejido que puede llegar a ser, que puede llegar a encontrar lo que sería infección micótica directamente. Muy bien. Ahora podemos hablar de lo que sería una infección micótica de carácter cutáneo. Tenemos lo que sería la dermatofitosis. Muy bien. Con respecto a la dermatofitosis, va a ser una enfermedad que se puede llegar a ser causada, ¿verdad?, por lo que sería puede ser causada por agente micótico, ¿verdad?, como puede llegar a ser lo que sería la antoderma, por lo que sería la antoderma benjamiae, ¿verdad? Puede ser formado también por lo que sería la Trichoton thousand, ¿verdad? Y esta va a llegar a tener una respuesta inmune, ¿verdad?, que se da frente a la dermatostosis, ¿verdad?, lo cual nos dice que va a ser una respuesta relativamente poco conocida como otra micosis, ¿verdad? No se tiene mucho conocimiento de esto. Estudios demuestran, ¿verdad?, de que dicha respuesta oscila de los mecanismos de respuesta inmune innata hasta aquellos de tipo humoral y celular específico, ¿verdad?, y que esta es la última y es la responsable del control de la infección de la dermatofitosis. La dermatofitosis, ¿verdad?, puede inducir una respuesta inflamatoria mediante la secreción de moléculas lipídicas activadas en los leucocitos. Bien, aquí podemos observar
Podemos observar, ¿verdad? Aquí lo que se dedica a las lesiones cutáneas, ¿verdad? Aquí podemos ver un pequeño grado de inflamación. Podemos ver lo que sería una tricofítica, ¿verdad? Pues está causada por lo que sería Toussaint, ¿verdad? Podemos tener que tenemos aquí unas microspóricas, ¿verdad? Que no se genera lo que es una inflamación, más sin embargo, en este tipo de dermatofitosis sí se refleja una inflamación, cerca de lo que sería aquí en la oreja, ¿verdad? Dice que dependiendo, ¿verdad?, del dermatofito, se desencadenan diferentes respuestas inflamatorias. El mecanismo de respuesta inmune celular más característico frente a esto, ¿verdad?, va a llegar a ser la hipersensibilidad retardada. Bien, vamos a ver que, ¿verdad?, por ejemplo, ¿verdad?, en la piel, que es donde ataca esta infección micótica, las células de Langerhans van a llegar a activar los que serían los antígenos, ¿verdad?, de los dermatofitos, y estos van a llegar a presentarse, ¿verdad?, a lo que serían los linfocitos, ¿verdad?, de los ganglios linfáticos regionales, pero esto va a llegar a depender, ¿verdad?, de su propio va a llegar a depender del dermafito que va a llegar a desencadenarlos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como anteriormente estamos diciendo, ¿verdad?, la Antoderma benjamiae, tenemos también que es un dermatofito zoofílico y va a llegar a desencadenar una respuesta inflamatoria bastante grave en el ser humano. Mientras que en el caso de lo que sería la Trichopton Toussaint, ¿verdad?, va a llegar este dermatito va a llegar a ser atropofílico, lo cual dice que va a ser una respuesta inmune bastante leve, no va a llegar a ser demasiado exagerada como puede llegar a ser en el caso del anterior, ¿verdad? Y esto, ¿verdad?, tenemos de que va a llegar a generar una inducción, ¿verdad?, de que los queratinocitos generan una producción de gran número de citocinas y de quimioquiminas, como pueden hacer las interleucinas 1 beta, beta 1, beta 2, beta 4, beta 6, beta 10, ¿verdad? Y también va a ser responsable de una fuerte respuesta inflamatoria, ¿verdad?, la cual, ¿verdad?, debido a la diferencia con lo que sería con la Trichopton Toussaint, ¿verdad?, va a ser bastante leve. Bien, aquí tenemos ya este flujograma que describe directamente, ¿verdad?, lo que pueden llegar a ser todos los procesos inflamatorios de lo que puede llegar a ser, bueno, todos los procesos, ¿verdad?, por el cual el organismo se defiende ante una infección micótica. Podemos ver, ¿verdad?, de que en la primera, comenzando desde lo que sería de la infección, ¿verdad?, del hongo, del moho, la levadura, será el proceso de colonización dentro de la piel. El primer paso, ¿verdad?, de defensa va a llegar a ser la mucosa epitelial. Va a llegar a impedir o tratar de impedir de que genere lo que sería una invasión. Pero el agente micótico, al pasar lo que sería esta primera barrera de defensa, como anteriormente lo dijimos, con lo que sería la piel, que es una de las barreras de defensa primarias que tiene nuestro organismo, ¿verdad?, va a generar lo que dijimos anteriormente, el proceso de reconocimiento del patógeno, ¿verdad?, por los diferentes receptores. Estos a su vez, ¿verdad?, van a llegar a generar lo que serían dos tipos de respuesta. Vamos a tener, ¿verdad?, de que los receptores, ¿verdad?, de los patógenos se van a llegar a asociar a los macrófagos y las células dendríticas y pueden llegar a generar lo que sería una proliferación de lo que serían de las células natolaquiles, ¿verdad? Tenemos también lo que serían los linfocitos T, ¿verdad? Y también a su vez también tenemos, ¿verdad?, de que va a llegar a generar lo que sería unos receptores de estos patógenos, ¿verdad?, que van a ser solubles y mediados por lo que sería la CLR-pentina 3, lo cual va a generar también sistema de complemento, va a generar también lo que sería con la ayuda de la lisozima, los péptidos cantónicos, ¿verdad?, que van a llegar a contribuir también, ¿verdad?, con los receptores asociados a los macrófagos y las células dendríticas. A su vez podemos observar de que estos mismos, ¿verdad?, los macrófagos van a estar unidos con lo que serían los monocitos y van a generar la activación de los procesos de la degradación, de la oxidación y la acidificación para poder contrarrestar y poder ayudar en la respuesta
ante el agente patógeno, ¿verdad? Respuesta inmune. También tenemos, ¿verdad?, de que la respuesta también de las citoquinas va a llegar a generar una maduración de las células dendríticas y una presentación de los anticuerpos, lo cual va a llegar a generar lo que sería aquí una respuesta inmune adquirida, lo cual nos dice que va a llegar a generar ya un reconocimiento, va a llegar a conocer cómo actúa cómo actúa el mecanismo de infección del hongo, y va a ser mediada por los linfocitos helper 1, 2, 3 y 17, y también por las inmunoglobulinas, lo cual va a llegar a generar una destrucción del hongo. Todo esto debido a todos los procesos que anteriormente estuvimos hablando, desde lo que sería desde el reconocimiento, desde donde el agente patógeno atraviesa la primera barrera de defensa, va a llegar a contribuir, ¿verdad? Todas estas cosas contribuyen a poder generar una respuesta eficiente para poder contrarrestar esta enfermedad, esta infección, ¿verdad? Entonces sería todo de mi parte y muchas gracias. Tengan buen día, doctora y compañeros. Mi nombre es Carmen Leticia Coreas Ramos y voy a continuar con el desarrollo del seminario sobre la respuesta inmune ante las infecciones micóticas. Y para comenzar les voy a hablar sobre la aspergilosis y la cigomicosis. Los humanos podemos inhalar cientos de conidias diariamente, sin embargo, la mayoría de las personas no desarrollamos la enfermedad, ni presentamos ninguna evidencia de una respuesta inmune adquirida contra los hongos del género Aspergillus sp o de los cigomicetos, lo que nos dice que en condiciones normales la respuesta inmune innata es suficiente para poder controlar este tipo de infecciones. Esta defensa inmune contra estos microorganismos involucra componentes innatos, como lo son las células mediadores y moléculas con actividad. Hablando de la aspergilosis, esta es la infección micótica oportunista más frecuente en los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica o con fibrosis quística, así como en trasplantados de riñón. Estas afecciones comúnmente aparecen en hospederos granulocitopénicos e inmunocomprometidos. Se producen por la inhalación de conidias o esporas, y en el caso de las conidias de Aspergillus fumigatus, estos pueden unirse con la ficolina H a través de residuos de D-manosa y de N-acetilglucosamina. Y la reacción es dependiente del calcio ionizado, que activa el sistema de complemento por la vía de lectinas e induce a la producción de interleucina 8 por neumocitos tipo 2. Adicionalmente, Aspergillus fumigatus activa la vía alterna del complemento, lo que facilita la oxonofagocitosis. En la oxonofagocitosis, los receptores del complemento promueven la unión y el engullimiento de patógenos cubiertos con oxoninas del complemento en células fagocíticas. Los macrófagos alveolares fagocitan las conidias oxonizadas e impiden su transformación en hifas. Si las conidias escapan y logran germinar, no pueden ser fagocitadas debido al tamaño de las formas vegetativas, y en ese caso son atacadas por los neutrófilos polimorfonucleares que las rodean y se degranulan sobre ellas. Los neutrófilos polimorfonucleares tienen la habilidad de formar trampas extracelulares que reducen el crecimiento polar del tubo germinal de la hifa por Aspergillus. La frecuencia de estas afecciones en los pacientes que reciben esteroides se debe a la interferencia de los esteroides con la adecuada producción de alguna de las enzimas tóxicas para los hongos, normalmente sintetizadas por el macrófago. En el caso de la diabetes, esta es una de las enfermedades que más frecuentemente se asocian con cigomicosis, y el uso de fármacos citotóxicos
que pueden inducir a leucopenia, pues predisponen para la aparición de esta micosis. En el árbol respiratorio, los neutrófilos polimorfonucleares son más importantes que los macrófagos en la defensa contra estos hongos. Y en el 90% de los pacientes con aspergilosis broncopulmonar alérgica se da una reacción intradérmica positiva contra Aspergillus fumigatus. Estos anticuerpos de las clases de inmunoglobulina G e inmunoglobulina E son útiles para el diagnóstico, pero no lo son desde el punto de vista de defensa contra el organismo. Los antígenos de Aspergillus fumigatus inducen la maduración de las células dendríticas con la expresión de CD83, que es un marcador de células dendríticas maduras, y también la producción de interleucina 12, dependiente del receptor tipo TOL2 y de interleucina 6 por intermedio del receptor tipo TOL4. La respuesta inmune contra aspergilosis y cigomicosis está dada principalmente por los mecanismos no específicos de respuesta. Aquí en la imagen podemos observar lo que es una lesión en la piel producida por aspergilosis y podemos observar también a una persona inmunodeficiente, que ya sabemos que las personas inmunodeficientes son personas que padecen de VIH o, como anteriormente se los había mencionado, personas que han sufrido el trasplante de algún órgano. Continuando tenemos la blastomicosis. Esta es una enfermedad sistémica crónica de origen respiratoria que se propaga a la piel y ocasionalmente al tejido subcutáneo y a los huesos. Esta ocurre predominantemente en Norteamérica y es producida por el hongo Blastomyces dermatitidis, que lo podemos observar aquí abajo. Y este hongo induce una gran respuesta inflamatoria con supuración y formación de granulomas. El mecanismo de defensa contra este hongo no está completamente claro, sin embargo, cuando las conidias son inhaladas y llegan al alvéolo pulmonar, se observa una resistencia innata mediada por los neutrófilos polimorfonucleares y macrófagos. Estos pueden fagocitar y matar la conidia. Sin embargo, si la conidia logra evadir esta respuesta, se transforma en levadura. Por lo general, las células fagocíticas no logran contener la infección, dados los mecanismos de resistencia del hongo a los procesos oxidativos y no oxidativos de los fagocitos. Y la respuesta inmune celular parece ser el mecanismo de defensa más importante ante la blastomicosis. Y aquí podemos observar dos tipos de lesiones producidas por la blastomicosis. La primera de ellas es la osteomielitis, que como podemos ver acá es una infección del hueso, y la otra es la lesión ulcerosa infantil. Para continuar tenemos la candidiasis. Esta es la infección micótica más común en la clínica. El tema sobre candidiasis será mejor y ampliamente desarrollado por otro de los grupos de seminario, por lo tanto yo solo les voy a mencionar lo que son datos preliminares sobre la candidiasis. Se le cataloga a la cándida como el hongo oportunista por excelencia y a la candidiasis como la enfermedad del enfermo. Y se define como candidiasis a las infecciones en las cuales algunos hongos del género Cándida pierden su condición de comensal, el cual es no patógeno, y se proliferan en una germinación de las blastoconidias y sus hifas invaden los tejidos del hospedero, por lo cual es considerado como una infección oportunista, ya que ésta se aprovecha de un sistema inmune deprimido
para poder causar la infección en el paciente. También se considera que el uso agresivo de quimioterapias, agentes inmunosupresores y agentes antibacterianos de amplio espectro han creado una gran población de pacientes con mayor riesgo de adquirir infecciones por hongos oportunistas como levaduras del género Cándida. Por ello, la candidiasis se ha convertido en un problema médico frecuente e importante. La población vulnerable de Cándida, entre estas personas encontramos los recién nacidos, las mujeres con el periodo premenstrual o embarazadas, pacientes obesos, pacientes desnutridos, personas alcohólicas, personas con síndrome de Down, personas con diabetes, linfomas o leucemias o con terapias inmunomoduladoras, también personas con enfermedades debilitantes o inmunosupresoras. Y también podemos aquí en las imágenes observar lo que es aquí la presencia de una candidiasis oral y lo que es la cándida genital diseminada, en este caso en el miembro de un hombre. Para continuar tenemos la coccidioidomicosis. Esta es una afección producida por la inhalación de las artroconidias del hongo dismórfico Coccidioides sp, que puede ser de dos clases, Coccidioides igmitis y Coccidioides posadaci. Este es un patógeno respiratorio que puede causar enfermedad tanto en individuos normales como en inmunocomprometidos, que por lo general se limita a los pulmones, pero puede diseminarse a otros órganos y sistemas. Los mecanismos naturales de defensa contra coccidioides suelen ser eficientes. Prueba de ello es que la incidencia de la enfermedad en regiones endémicas es muy baja. En la respuesta inmune humana durante la infección primaria de la coccidioidomicosis, participan las células fagocíticas, tanto los neutrófilos polimorfonucleares como los macrófagos, así como también actúa el complemento. Y está íntimamente involucrada con el desarrollo de la hipersensibilidad retardada y la inmunidad celular. En el caso de coccidioides igmitis, los neutrófilos polimorfonucleares poseen una actividad fungicida contra las artroconidias, pero esta se pierde cuando las artroconidias se convierten en esférula y se recupera frente a las endosporas liberadas por la ruptura de la esférula. Las células dendríticas son capaces de captar e internalizar las esférulas del hongo y procesarlas para presentar sus antígenos a los linfocitos T. Los linfocitos T producen citoquinas como la interleucina 12 que participan en la generación de LTH1 y da inicio a la respuesta inmune celular. Si esta respuesta inmune de tipo celular es fuerte, la infección genera formas localizadas, pero si hay una depresión en la inmunidad celular, ocurren las formas crónicas y progresivas de la micosis. La colectina, que es la lectina que une la manosa, es una parte importante de la respuesta inmune innata, pero esta se encuentra disminuida de manera significativa a nivel sérico en pacientes con formas activas de coccidioidomicosis. Durante la respuesta humana pulmonar granulomatosa observada en esta micosis se encuentran grupos perigranulomatosos de linfocitos en el que predominan los linfocitos B y los linfocitos T CD4. Los pacientes con coccidioidomicosis desarrollan con mucha frecuencia el eritema nodoso, con o sin eritema
multiforme, en el cual se ha pensado se representa una respuesta de tipo de hipersensibilidad retardada. El eritema nodoso es un trastorno inflamatorio que consiste en protuberancias o nódulos rojos que son sensibles al tacto y se encuentran bajo la piel, que podemos observar en estas imágenes, el eritema nodoso y las lesiones nodulares. Y el eritema multiforme es una reacción inflamatoria que se caracteriza por lesiones cutáneas en diana o en iris y en la cual la mucosa oral puede estar comprometida. Y también tenemos otro tipo de lesión que son las lesiones verrugosas faciales, como las podemos observar aquí. Para continuar tenemos la criptococosis. Esta es una micosis producida por levaduras del género Cryptococcus que tiene dos variedades, la Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. La especie de Cryptococcus neoformans tiene dos variedades. La Cryptococcus neoformans variedad Gruby, que tiene la capacidad de producir enfermedad grave, especialmente en individuos inmunocomprometidos, y su principal manifestación clínica es la meningitis, que suele ser fatal. La otra variedad es Cryptococcus neoformans variedad neoformans. Y por otro lado tenemos la especie de Cryptococcus gattii, que fue descrita más recientemente y se encuentra en regiones tropicales y templadas y está asociada a infecciones en hospederos inmunocompetentes. Estas levaduras pueden evadir la respuesta inmune gracias a algunos factores de virulencia, de los cuales yo le voy a mencionar 4 factores de virulencia. El primero de ellos es la aparición de la cápsula de lipopolisacáridos del tipo glucuronoxilomanano. El segundo factor es la capacidad de producir levaduras titánicas o gigantes que son resistentes a la fagocitosis. El tercer factor de virulencia es la producción de melanina, ya que esta neutraliza a los péptidos antimicrobianos. Estos péptidos antimicrobianos son proteínas de origen natural que tienen propiedades antibióticas y son parte de la respuesta inmune innata. Y el cuarto factor, que es el HSP70, este disminuye la actividad fungicida por la inhibición de la producción de óxido nítrico. Las cepas sin cápsulas activan el complemento por la vía clásica y las encapsuladas no lo activan, pero ambas cepas activan la vía alterna, la que hace que el complemento se convierta en un importante sistema de defensa contra el hongo. También se sabe que en pacientes con fungemia criptococócica muestran niveles reducidos de C3 y del factor B de la vía alterna del complemento. Y en pacientes con meningitis criptococócica se ha observado la ausencia del factor C3. La fungemia criptococócica se refiere a la presencia del hongo Cryptococcus en la sangre. Los neutrófilos polimorfonucleares, los macrófagos, las células dendríticas y las natural killer juegan un papel muy importante en la eliminación de las levaduras que llegan por la vía respiratoria. Las células dendríticas funcionan como principales células presentadoras de antígenos para este microorganismo e inician y modulan la respuesta inmune adquirida. La inmunidad celular constituye el principal mecanismo de defensa, ya que controla la diseminación del hongo y en cuanto a la inmunidad humoral existe una gran controversia. El curso de la infección depende de la interacción hongo-macrófago, que se da en una primera instancia cuando el hongo es inhalado.
Cuando el hongo es fagocitado, es capaz de sobrevivir y se prolifera en el interior del fagolisosoma, causando la lisis del macrófago para infectar nuevas células. O puede tener una vía de salida no lítica de la célula a través de un proceso denominado como bomocitosis, que es básicamente que la célula vomita el hongo. Hay evidencias de la invasión directa de las células endoteliales que revisten los vasos del cerebro y un mecanismo de caballo de Troya donde el hongo entra en el sistema nervioso central después de la ingestión por parte de fagocitos. Se ha demostrado que la invasión del cerebro por Cryptococcus neoformans sigue a un evento capilar microembólico. Después del paro súbito de los capilares del cerebro, el hongo ingresa en el sistema nervioso central por un proceso que es dependiente de la ureasa y requiere de la viabilidad y consiste en la deformación celular. Y causa así la meningoencefalitis, que es comúnmente presente en esta micosis. Y aquí en las imágenes podemos observar primeramente a Cryptococcus neoformans y está la lesión necrótica producida por Cryptococcus. Y en esta placa de rayos X podemos observar la criptococcosis pulmonar. Hasta acá ha llegado mi participación y mi compañero continuará con el desarrollo del tema. Gracias. Mi nombre es Marlon Cruz. Continuaré con lo que es el desenlace de nuestra exposición, empezando por lo que es la histoplasmosis. Decimos que esta es una infección producida por un hongo dimórfico llamado Histoplasma capsulatum, que vive en el suelo y cuyas microconidias, al ser inhaladas desde el aire por el hospedero, llegan al alveolo pulmonar, donde se transforman en levadura por el incremento de temperatura dentro del pulmón, en donde ocasiona un proceso que es superado por el 90 o 95% de las personas que contraen esta infección. Cabe mencionar que las microconidias de este hongo también suelen encontrarse en las heces de algunas aves y murciélagos. A este hongo se le considera dimórfico por tener dos formas, esto dependiendo del ambiente donde se encuentre. La fase micelial, fase infectante, que es la que se encuentra en el ambiente contaminado, y debido a su tamaño en esta fase es con facilidad inhalado por las personas. Dentro de nuestro organismo, más precisamente dentro de los pulmones, en los alveolos, debido al incremento de la temperatura y otros factores que le favorecen, crece y alcanza su fase parasitaria o forma de levadura. Su manifestación en personas inmunocompetentes suele ser asintomática, pero en personas inmunocomprometidas puede causar cuadros clínicos parecidos a los de una neumonía. En las imágenes de esta diapositiva podemos observar lo que es el hongo en su fase micelar en las dos imágenes de la parte superior, una a mayor aumento y otra a mayor distancia. E inferiormente tenemos lo que es el hongo en su fase parasitaria en forma de levadura. Continuamos con lo que es la fisiopatología de esta infección. Bueno, una vez inhalado este hongo en su fase micelial, como mencionábamos anteriormente, es fagocitado y se replica dentro del macrófago.
Este se mantiene viable en el fagosoma, donde se multiplica y forma levaduras, o sea, su fase parasitaria. Esto es posible gracias a que estos evitan la fusión de ellos a los lisosomas, o sea, el organelo del macrófago que los degradaría. También impiden la acidificación de ellos mismos, y también gracias a una proteína producida por el gen CBP1 logran fijar el calcio. Este es necesario para su crecimiento. En respuesta a esto, a estas interacciones entre el hongo y los macrófagos, los linfocitos liberan citoquinas, tales como el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral, que estimulan a los macrófagos y potencian la fase aguda de la inflamación, respectivamente. Estas sustancias activan los macrófagos, como mencionaba, con lo cual impiden la multiplicación del hongo a través de diversos mecanismos, entre los que resalta el secuestro de las moléculas de hierro, impidiendo que el hongo las pueda absorber, ya que estas son indispensables para su crecimiento y reproducción. La formación de granulomas resultantes de la interacción entre los macrófagos y los linfocitos es esencial para la defensa contra este hongo, dado que de esta forma el hongo está aislado y puede ser eliminado de forma más fácil y rápida. Esto en personas con un sistema inmune competente o normal. En las formas clínicas de esta infección se curan espontáneamente, mas sin embargo pueden quedar microorganismos latentes que se reactiven con afecciones con inmunodeficiencias, como el SIDA. Aquí en las fotografías podemos observar lo que son lesiones causadas por histoplasmosis en pacientes comprometidos con VIH-Sida. Continuamos con lo que es la paracoccidioidomicosis. Esta es una enfermedad circunscripta a Latinoamérica, en donde es la micosis sistémica más frecuente. Esta es producida por un hongo dimórfico térmico del género Paracoccidioides, con dos especies descritas hasta la fecha, la brasilensis y la lutzi. En esta enfermedad existe una marcada diferencia en relación entre los hombres y mujeres que enferman, siendo de cada 15 hombres una mujer en promedio. Una posible explicación a que la infección sea menos frecuente en las mujeres es la presencia en el hongo de un receptor para una hormona femenina, la 17B estradiol, la cual al unirse al receptor impide la transformación de conidia a levadura, paso que es necesario para la patogénesis del microorganismo. La interacción entre los factores ambientales, la virulencia de la cepa del hongo y las características genéticas y epidemiológicas del hospedero determinan pues, la forma clínica en que se puede presentar la paracoccidioidomicosis, a la cual se le conocen 4 formas clínicas: la asintomática, aguda, crónica y residual, en la cual se presenta fibrosis como la secuela más severa. En las fotografías podemos observar úlceras causadas por paracoccidioidomicosis diseminada a la piel en diferentes áreas. Continuando con lo que es la patogénesis de esta enfermedad,
decimos que la conidia, que es producida por la fase micelar de este hongo, es considerada la partícula naturalmente infectante. Mide de 2 a 4 micromoles y su tamaño pequeño le permite ser inhalada fácilmente y llegar hasta el alveolo pulmonar. Presenta en su superficie moléculas que le facilitan ser reconocida por los macrófagos y por células de la matriz extracelular. Esto le permite que sea fagocitado. Una vez capturado por los macrófagos pulmonares, este hongo es eficientemente eliminado en personas con un sistema inmune competente. Sin embargo, si la respuesta inmune es deficiente, el hongo inhalado se convierte en levadura multigemante, que se reproduce rápidamente y destruyen el tejido pulmonar. Se extiende por vía hemática, o sea, a través de la sangre, hacia otros órganos y tejidos, con especial predilección la mucosa y la piel, que junto con el sistema linfático y las glándulas suprarrenales son los tejidos más afectados por este hongo. En cuanto a la defensa inmune contra este hongo, participa en la inmunidad innata y adquirida. La inmunidad innata en la defensa contra este hongo no se limita a la fagocitosis por parte de los macrófagos, sino que además pues orquesta en lo que es la producción de citoquinas y quimioquinas que inducen y modulan la inmunidad específica. Los PMN abreviados juegan un papel importante en la destrucción del hongo y los anticuerpos refuerzan la acción fagocítica. Los macrófagos pues refuerzan la defensa, pero como explicábamos anteriormente en el caso del otro hongo, pues estas células son permisivas a menos que sean activados por los linfocitos. Las células NK de los pulmones, o Natural Killer por sus siglas en inglés, evitan la propagación del hongo, pues estas células son una tercera población de linfocitos, diferentes a los linfocitos B y linfocitos T, y pues pertenecen a lo que es el sistema inmune innato. Se dice que el interferón gamma induce a los macrófagos la producción de óxido nítrico. Este inhibe la transformación de conidias a levaduras y pues ocasiona, limita el crecimiento intracelular del hongo y constituye la principal citoquina en primera línea de defensa. Bueno, decimos también que la fibrosis constituye una secuela importante observada en los pacientes con paracoccidioidomicosis. Su generación parece estar relacionada con la respuesta inmune, por cuanto se inicia una infiltración infiltración de leucocitos e inflamación, y luego hay una generación de citoquinas y finalmente acúmulos de tejido conectivo y depósitos de fibras de colágeno. Bueno, por último, sobre esta infección vamos a mencionar lo que son las fotografías en ambas formas desde la perspectiva microscópica. Al igual que el hongo anteriormente descrito, este posee una fase micelar y una parasitaria. En su fase micelar pues forman microconidias y macroconidias
y en su fase parasitaria pues se da lo que es la formación de las levaduras. A continuación tenemos lo que es la neumocistosis. Esta es una enfermedad pulmonar producida por el hongo Pneumocystis jirovecii, que hasta 1988 fue considerado como un protozoo y que ha adquirido creciente importancia debido al SIDA, afección que casi siempre se acompaña por infección a causa de este hongo. Bueno, este hongo es un oportunista y que en cierto momento infecta a la mayoría de personas sin producir alguna patología, pues en personas con un sistema inmune normal o inmunocompetentes. Sin embargo, en hospederos inmunosuprimidos, como en pacientes con SIDA, produce neumonía y puede colonizar incluso otros órganos. Esta infección se controla con trimethoprim sulfametoxazol y en los casos del SIDA, cuando el recuento de leucocitos CD4 está por debajo de 200, es imperativo el tratamiento profiláctico. En ocasiones causa complicaciones es causa de complicaciones en trasplantes de órganos. En esta infección, los resultados de las pruebas habituales de laboratorio son inespecíficas y cabe mencionar que este hongo no puede cultivarse por los medios habituales como se suele hacer con los otros. En la fotografía podemos observar un frotis de lavado bronquial donde se evidencia la presencia de este hongo. Y de igual forma tenemos una pequeña ilustración porque este hongo pues se manifiesta más que todo en los pulmones y bueno. Continuamos con lo que son los mecanismos de evasión a la respuesta inmune por parte de los hongos. Pues estos microorganismos, con el fin de eludir o contrarrestar el ataque de los fagocitos, pues han adquirido un repertorio de estrategias o factores de virulencia para sobrevivir, colonizar e infectar al hospedero. Entre dichas estrategias podemos mencionar, en primer lugar, pues que enmascaran moléculas del tipo PAMP. Estas son pequeñas secuencias de moléculas que se repiten en grupos de patógenos. Son reconocidas por los denominados receptores de reconocimiento de patrón, entre los cuales destacan los receptores tipo TOL. Por otro lado, pueden modular algunas señales inflamatorias, igual despojarse de moléculas del reconocimiento o de tipo PAMP. Y por otro lado también pues pueden escapar de la fagocitosis por parte de los macrófagos, pues estos se mantienen alejados de los lisosomas de los macrófagos cuando se encuentran en su interior y así evitan su destrucción. De igual forma pueden persistir en ambientes intracelulares. Mayormente estos hongos utilizan a los macrófagos para sobrevivir y reproducirse en su interior. Esto debido a que estas células suelen ser permisivas al no ser activadas por la secuencia de los linfocitos o por estimulación por parte de estos. También pueden evadir el sistema del complemento, que este es un sistema funcional de proteínas plasmáticas y una pequeña proporción de proteínas de membrana
que interactúan unas con otras de una forma regulada y participan en muchas de las funciones efectoras de la inmunidad natural y la inmunidad adquirida. Por último tenemos pues que pueden inhibir el sistema mucociliar del árbol respiratorio del hospedero. El mecanismo de defensa mucociliar pues es fundamental para el mantenimiento de la esterilidad de la vía aérea. La correcta integración de sus componentes permite una respuesta inespecífica rápida y eficiente. Ahora pasamos a hablar un poco sobre lo que es el impacto de los antimicóticos en los receptores tipo TOL. Pues estos medicamentos también actúan sobre componentes del sistema inmune innato, en especial sobre este tipo de receptores. Pues bueno, dicha interacción es sinérgica, es decir, que trabajan en conjunto para obtener mejores resultados. Este tipo de receptores son sensores de reconocimiento de membrana evolutivamente conservados, propios de la inmunidad innata, que reconocen características presentes en la superficie de patógenos o que son liberados por tejido necrótico. Aquí en la parte inferior podemos observar lo que es una pequeña ilustración de estos receptores. Los principales medicamentos que interactúan con estos receptores son la anfotericina beta, las esquinocandinas, los azoles y los azoles por fin. Y bueno, como último punto tenemos lo que es la relación entre el hospedero, los hongos y la microbiota. Los hongos, al igual que otros microorganismos como las bacterias o parásitos, pues forman parte de lo que es la microbiota normal en nuestro organismo. Y pues esta relación determinará lo que es la reacción que sufra el hospedero en cuanto sea infectado por algún tipo de hongo u otro microorganismo. Y con esto concluimos y damos fin a nuestra exposición. Gracias por su atención. Saludos.